Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está poniendo aquí de manifiesto el propósito que tiene al escribir. Realmente está en plural cuando dice escribimos, lo que sorprende, generando la pregunta sobre quiénes son los que escriben. Realmente se trata de Juan, que lo hace presentando el testimonio del resto de los que pueden testificar sobre lo que era desde el principio, como señala el versículo 1, ya que esta es la única vez en la epístola en que aparece el pronombre en plural, mientras que por otro lado, en otras 12 veces aparece en singular. Y note que la comunión con Dios y con los hermanos es motivo de gozo, ya que primeramente el gozo es de que el que escribe la epístola, al ver la realidad de la comunión entre los hermanos, como señala la segunda carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, y Juan, capítulo 4, y también la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. De manera que la extensión, el gozo, alcanza a todos los creyentes, como operación del Espíritu Santo en la vida cristiana. Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. En consecuencia, de la comunión con Cristo, como aparece en el Evangelio, donde se lee: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. El gozo de Jesús, lo mismo que su paz, son experiencias que sólo pueden hacerse realidad en la vida de los creyentes en la medida en que permanezcan en Él, ya que el gozo de Jesús consistía también en saberse amado del Padre. Esta misma podía ser la experiencia de ellos en la relación con Jesús. El gozo que Cristo prometió a los discípulos no es posible en el mundo, donde no hay semejanza. Y todo esto es posible como acción del Espíritu Santo, que lo produce en cada creyente, al reproducir el gozo del Señor, como se ha dicho anteriormente. Así pues, no se trata de una bendición que nace del Espíritu, sino que tomará de lo mío, dijo Jesús. Note que este gozo no se da en una determinada dimensión, sino que se otorga en plenitud, y lo hace para que vuestro gozo sea cumplido. El verbo que Juan usa expresa aquí la idea de plenitud, con una extensa gama de acepciones como llenar, cumplir, llevar a la perfección, etc. Y note que nunca Dios da poco, sino que cuando otorga algo, lo hace en plenitud. El único gozo que satisface es el de Cristo. De ahí que el apóstol Pablo invite a los creyentes a gozarse en el Señor siempre. Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No puede haber gozo en la vida cristiana sin comunión con Cristo, con lo que el final del versículo enlaza con lo que antecede, relativo a la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No pueden buscarse manifestaciones subjetivas de gozo, sino la realidad experimental del gozo de Jesús en la vida cristiana. Ningún conflicto externo debiera
privarnos del gozo, porque la dificultad está fuera, pero el gozo dentro, esto es, permanente, y la dificultad es transitoria. Todo esto está dentro de la comunión con Dios. A través de Cristo, el creyente entra en una comunión de ser y de vida con Dios, en una unión plena con Él. El camino hacia esta experiencia de vida está abierto a todos por medio de la fe, aceptando el testimonio de Dios y creyendo en el Hijo, como señala el capítulo 5, versículo 9 en adelante, recibiendo el mensaje de quienes son testigos de la presencia, obra y enseñanza del Verbo encarnado. Esa bendición no está reservada para alguno, sino abierta para todos. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan ha presentado desde el inicio de la epístola que ésta está íntimamente relacionada con el mensaje de quien es palabra de vida. Pero Jesús no es solo vida, sino también luz. El apóstol afirma que este es el mensaje, ya que éste no procede de otras personas o instituciones, sino de Jesucristo mismo, de manera que el mensaje que transmite procede de Él. Por tanto, es un mensaje verdadero que anuncian todos los apóstoles. Esta es la tercera vez que utiliza la construcción hemos oído, como señala también el versículo 1 y versículo 3, ya que el mensaje tiene origen en el Maestro de donde procede, como expresa claramente la preposición uno, procedente de que usa en la frase. Ahora bien, no es un descubrimiento de Juan o una deducción que hace sobre Cristo, sino que procede del Señor. Y note que el mensaje que proclama y lo que escribe en la epístola procedente de Jesús limita el mensaje, ya que no está diciendo más que lo que el Maestro le comunicó cuando estaba con ellos. Es la condición que establece la Escritura para el Maestro o para el pastor, dar al pueblo de Dios la palabra de Dios exclusivamente. De ahí la defensa de la verdad que seguirá en el escrito y por consiguiente la oposición al error que algunos pretendían introducir desvirtuando la enseñanza proclamada por los apóstoles. Anteriormente habló de la comunión entre los creyentes como resultado de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, versículo 3, y ahora va a introducir la vida de comunión como caminar en la luz. Y para eso, advertirá también a los lectores del error que enseñan los falsos maestros, introduciéndolos como expresiones condicionales. Por eso dice, sí decimos, versículo 6, versículo 8 y versículo 10, ya que el hilo conductor del pensamiento descansa en el caminar en la luz. Y nótese que el mensaje se sustancia en una verdad teológica que Dios es luz. La revelación inicial de Dios como creador está ligada a la luz. Génesis capítulo 1 y versículo 3. En esta manifestación divina se hace posible sustentar la vida y permite al hombre conocer que, como luz, nada hay que pueda ocultarse de él. No se trata de una consideración metafísica de Dios, sino de una manifestación esencial de Él. Como la luz no puede existir en la oscuridad, ni ésta puede estar presente en la luz, así también, siendo Dios luz en Él mismo, ninguna tiniebla puede haber en Él,
ni puede existir oscuridad en su presencia. De ahí que la comunión entre hermanos, consecuente de la relación con Dios, solo sea posible en la luz, propia de la naturaleza divina. El uso de la palabra luz está 23 veces en el Evangelio, en 16 versículos, como por ejemplo en Juan capítulo 1 versículos 4 y 5. El apóstol relacionó la luz con Cristo cuando escribió en el prólogo del Evangelio que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 4. Pero aún más, cuando añade que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 1 y versículo 9. Luego, la luz que es Dios mismo vino a este mundo, revestida de humanidad en la persona divina humana del Hijo de Dios. Sin embargo, no era preciso una aplicación de la luz a Jesucristo, puesto que Juan oyó de él esto cuando dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Así pues, como verbo, hay una relación con el Padre siendo el agente de la creación y guardando una relación cosmológica con los hombres y con el mundo. El verbo es el revelador del Padre en una actividad inmanente, guardando una relación epistemológica como revelador de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La equiparación de la luz es la vida, ya que ambas cosas, luz y vida, concurren en el Verbo encarnado. Jesús es la luz, porque en él resplandecen con las infinitas dimensiones de Dios encarnado las perfecciones o atributos divinos. Es luz por cuanto en él se manifiesta la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2 y versículo 9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También de él se anunció proféticamente que sería luz a los gentiles. Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 32. Esa luz de Dios disipa todas las tinieblas que son normales y propias del mundo, que viven de espalda a la luz divina, porque aman sus obras, que son malas, en un estado de rebeldía en contra de él. La luz, por ende, tiene que ver con la restauración de un estado de oscuridad y, por tanto, se trata del ministerio soterológico de Cristo en su obra salvadora y vivificadora. Por otro lado, el término mundo tiene que ver con los hombres que, a causa del pecado, viven en tinieblas y están entenebrecidos. A esto Jesús se hace luz iluminadora no sólo desde el exterior, sino algo más importante, desde el interior, ya que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Como aspecto de la fe cristiana, se debe decir que Jesús, que es Dios de Dios, es también luz de luz. La luz de Dios irrumpe en la carne de Jesucristo y viene a nosotros para darnos en la luz la vida eterna.
Y es que por esa razón el salmista dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículo 9. De modo que si Cristo es luz, Juan puede decir que aquí que Dios es luz. Todo cuanto sigue en la epístola, la defensa de la verdad, la vida de comunión, la separación del pecado, etc., tienen su asiento en el hecho definitorio de que Dios es luz. De ahí que los que viven la vida eterna en una relación de comunión con Dios tienen una experiencia luminosa en el presente que procede de una tenebrosa del pasado, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 9. Los pecados son obra de las tinieblas, como nos señala Romanos capítulo 13, versículo 12 y Efesios capítulo 5, versículo 11. Las malas obras se hacen en la oscuridad, como nos dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 4, ya que las tinieblas son símbolo del mal. Evangelio de Lucas, capítulo 22 y versículo 53. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Nótese que en el escrito aparecen 3 frases condicionales. La primera, en este versículo, en la que supuestamente se hacen 3 afirmaciones, cuando dice: sí, decimos. Ahora bien, ¿por qué este condicional? ¿Quiénes son los que hacen la afirmación? Note que Juan está refiriéndose a los oponentes a la fe, quienes enseñan doctrinas distorsionadas y mentiras contrarias a la verdad. También, nótese aquí que el presente de indicativo del verbo decir en la construcción de una condición de tercera clase, con más el verbo en subjetivo, que a menudo es una condición futura probable o incluso una condición general, pero esto no impide que se trate también de una forma presente continuado, como ocurre en este caso. También debe de considerarse que estos falsarios son los que afirman que tienen comunión con Dios, ya que viven vidas, por otro lado, contrarias a Él, pero sin embargo manifiestan que a pesar de ello, tienen comunión con Dios. Estos que afirman esto pueden ser aquellos que han salido de la congregación, como señala el capítulo 2, versículo 19, o también otros que, estando todavía en ella, estaban engañados por las falsas enseñanzas. También debe de considerarse que, sin embargo, las contradicciones a esa afirmación se presentan de inmediato. Los que dicen que tienen comunión con Dios andan en tinieblas, o mejor, tal vez, andan en oscuridad. Este verbo, sobre todo, en el contexto semítico, expresa la idea de comportarse o del estilo de vida que se está llevando. Génesis capítulo 5 y versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y el Salmo capítulo 1 y versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así pues, la comunión con Dios demanda un estilo de vida concordante con Él. Anticipando a esta condición, Juan afirmó que en Dios no hay ninguna tiniebla. Por tanto, es imposible caminar
en la oscuridad y tener relación con la luz, ya que quien afirma que tiene comunión con Dios tiene necesariamente que andar en la luz. Andar en tinieblas es vivir en el error y por tanto en el pecado. Es posible que alguno de estos fuesen de los nicolaitas, a quienes menciona en Apocalipsis, que como otros herejes consideraban que no era pecado participar de las orgías y prácticas abominables de los cultos paganos, habiendo alcanzado, para justificarlo, un conocimiento superior a la doctrina cristiana. No tiene tanta importancia una identificación puntual. Baste con incluirlos dentro de aquellos que quienes la epístola de Judas dice que son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas, versículo 4. El que se niega a armonizar su vida con la voluntad de Dios no puede decir que está en comunión con Dios. El que tiene a Cristo y sigue a Cristo no puede andar en tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12 nos dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La comunión significa compartir plenamente la luz de la presencia de Dios. La condición con Dios hace necesario seguir la conducta de Jesucristo. Ahora bien, quien diga que tiene esa relación con Dios, pero vive en una esfera totalmente opuesta a la luz, que es el mismo, solo puede ser un mentiroso, porque la afirmación que hace es mentira. Y la consecuencia es inevitable, ya que no practica la verdad. También es interesante apreciar que no es suficiente con conocer la verdad, ya que es necesario practicarla. Practicar la verdad es vivir a Cristo, siguiendo firmemente sus enseñanzas en el poder del Espíritu. También, practicar la verdad exige al mismo tiempo una conducta acorde con la verdad que se expresa. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21 nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y voy concluyendo con esto. Podemos apreciar en los días de hoy que hay muchas personas y ellos tratan muchas veces de ocultar sus pecados, diciendo, por ejemplo, mentiras. Y ya llegan al momento que hasta ellos mismos se creen sus propias mentiras. Pero notamos aquí que, en primer lugar, le decimos mentira a lo demás, como señala esta primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 6. Decimos ser que andamos con Dios, que amamos a Dios, que creemos en Jesucristo y creemos en muchas cosas, pero sin embargo andan en tinieblas, ya que ellos quieren que sus amigos piensen que son espirituales, que son personas buenas, sensatas, admirables. Así que mienten en cuanto a su vida y tratan de impresionarlos de manera favorable hacia ellos. Quieren que piensen que están andando en la luz, aunque en realidad están andando, pero en tinieblas. Amigo y amiga oyente, tal vez tú seas una de esas personas que te está engañando a ti misma. Así. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo.
que todo aquel que miente y no se arrepiente ahora, no luego, ahora, en este momento, en este día y en esta ocasión, pues tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. De manera que no es meter miedo, sino que es una advertencia para que tú tomes la precaución y a partir de este momento acepte a Jesucristo en tu corazón y lo recibas como tu Salvador. Si nunca antes lo has hecho, ahora te invito a que así puedas hacerlo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, ciertamente soy una persona que he mentido multitud de veces, muchísimas veces. Hasta yo mismo me he creído mis propias mentiras. También te confieso que con mis mentiras he causado daño a familiares, amigos y a muchas personas. Por ello, te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos ahora, en este momento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.